Hola, yo soy Idre. En este video voy a dar mi opinión del tema de la gentrificación y voy a reaccionar a un video del creador Jesús Escobar Tobar. Por temas laborales no he podido subir tantos videos, así que si tú ya me seguías de antes en este canal, me gustaría que me dieras tu opinión de este nuevo formato de reacciones y cómo podría mejorar. Sin más por el momento, comenzamos. Yo quería también dar mi punto de vista y cómo creo que este tema se ha tomado para dar opiniones que la verdad yo considero que están bastante erradas o bastante sesgadas. Y bueno, la verdad es que yo todavía no suelo reaccionar mucho a canales, así que estoy empezando con estas críticas, además de los videos de edición que tengo en mi canal. También quiero un contenido más ligero, que simplemente sea dar mi opinión de algunos otros videos de otros canales. Entonces vamos a ver al que nos atañe el día de hoy. El que nos apaña para el día de hoy, de Jesús Escobar Tobar, que habla sobre la gentrificación. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por continuar con nosotros. Bueno, lo prometido es deuda. Con consignas como fuera gringos, aquí se habla español, no a la voracidad inmobiliaria. Tu enriquecimiento es mi desplazamiento. Este viernes 4 de julio se llevó a cabo la primera manifestación en contra de la gentrificación aquí en la Ciudad de México. Vecinos de la colonia Doctores, Obrera, Roma, Condesa encabezaron la movilización de esta tarde en el Parque México. Quiero dejar en claro esto, creo que es lo más importante, que básicamente se habla de las colonias como Roma, la Condesa, que son colonias que, bueno, todos sabemos que la mayoría de personas que viven ahí ya eran gente con bastante poder adquisitivo. Entonces, sinceramente dudo que hayan sido, en su gran mayoría, personas que habiten en esas colonias. La alcaldía Cuauhtémoc, en reclamo por la presencia de extranjeros, a quienes acusan de encarecer los servicios y el precio de la vivienda en estas zonas de... Y eso es lo interesante de la marcha, que es contra la presencia de los extranjeros, en concreto de los estadounidenses, los gringos. La marcha es lo interesante, que es explícitamente en contra de los gringos, ¿no? No me estoy inventando nada, ¿no? Es una manifestación que se hizo, que las consignas es fuera gringos, e incluso llamados a la violencia como mata a un gringo. Entonces sí es interesante que sea... Más bien llama la atención que sea tan explícito el llamado a la acción y a la violencia contra un grupo en particular. Ocasionando, por supuesto, el desplazamiento de los habitantes originales. Y este término es muy importante, el de desplazamiento, que, bueno, yo a mi criterio esto lo utilizan mucho a la ligera, porque en un país donde hay grupos, digámoslo así, grupos de gente muy mala, muy organizada y muy violentos que se dedican a actividades criminales, literalmente en México hay comunidades pequeñas que esos grupos vienen y se apropian de sus tierras. Entonces, que utilicemos el mismo término desplazamiento para este tipo de cosas que les estoy describiendo y para la gentrificación, que es simplemente que llega un grupo a encarecer los precios de una zona, que utilicemos la misma terminología de desplazados, se me hace un poquito intenso, ¿no? Que digas que decir que la gentrificación es desplazamiento. Pero bueno, voy a dejar el video. La gentrificación en la Ciudad de México, ¿qué significa o qué implica? De entrada, el desplazamiento de una población original por otra de un mayor poder adquisitivo, y esto obligado, por supuesto, a decenas de mexicanos y mexicanas a desplazarse a las periferias por el alto costo de las rentas. Me atrevería a ir un poco más, no hablamos de decenas, sí hablamos ya de cientos, incluso de miles en algunos puntos. Durante la protesta, los manifestantes, un sector de los manifestantes provocó daños a negocios, a casas, protagonizaron algunas discusiones con turistas en la zona.
Un reducido grupo de personas realizó pintas, rompió vidrios, lanzó petardos a un Starbucks, precisamente de la colonia Yo no diría que fue tan reducido el grupo, Condesa. Y bueno, fue alrededor de bastante. 300 personas fueron entonces convocadas este viernes a esta primera protesta que fue organizada por colectivos, organizaciones civiles y vecinos que obviamente pues exigen el derecho a habitar la ciudad sin ser desplazados de sus hogares. Repito, se sigue utilizando esta misma terminología de desplazamiento. El lema más interesante fue gentrificación no es progreso, es despojo, y decenas de personas denunciaron. Ya también se habla de despojo, que bueno, habría que definir exactamente a qué es despojo, pero a mi criterio como tal, no es despojo lo que es la gentrificación. Y eso lo voy a hablar un poquito más adelante, pero bueno, sigamos. El encarecimiento de las rentas, el turismo inmobiliario, ¿no? A través de estas aplicaciones de hospedaje como Airbnb, dos fenómenos que han terminado por expulsar a los antiguos residentes de los barrios capitalinos. Se acaba de utilizar el término desplazamiento, despojo y expulsar. Esos términos, desplazamiento, despojo y expulsar. Son términos, la verdad, yo en este contexto yo no los utilizaría. A ver, le reitero, hay muchos temas que comentar en este punto. De entrada, la gentrificación existe, por supuesto, es un problema y es un problema que se está agudizando por muchas razones y en donde la autoridad de la ciudad tendrá que intervenir de manera más fehaciente. La gentrificación es un fenómeno que trae consigo varios problemas, principalmente causa, ¿Ok? Yo diría también que causa varios beneficios, pero bueno, escuchemos también los problemas que podría causar. reitero este punto, el desplazamiento de residentes de bajos ingresos. Repito, otra vez utiliza el término desplazamiento, que habría que definir exactamente lo que es un desplazamiento. Se me hace una terminología demasiado exagerada, considerando que en este país sí hay verdaderos desplazamientos en toda regla, ¿no? Se me hace bastante exagerado, porque normalmente estos casos se refiere a gente que vivía en una zona y le subieron la renta, entonces ya no puede costearse ese precio en esa zona, que ahora ya se volvió más codiciada, más con habitantes que pueden pagar rentas más caras y para ellos no es tan caro, pero los habitantes que estaban antes, para ellos sí era una renta, pero estamos hablando de eso, es una renta, un contrato temporal por cierto periodo y ese periodo expira y simplemente ya no lo puedes pagar. Me refiero a que no es lo mismo a que un grupo organizado con lujo de violencia te saque de tus tierras, pero no es un desplazamiento como los que ya les mencioné. Por eso me preocupa que utilicen esta terminología tan a la ligera. Debido al aumento de los precios de la vivienda, al cambio en el carácter de los barrios, también se producen las pérdidas de comercios locales, la desaparición de la cultura, la historia del barrio. Y esta parte también es, por así decirlo, bastante... me llama mucho que es de movimientos de izquierda, pero utilizan pues argumentos bastante conservadores, ¿no? Como la cultura y la historia del barrio que tiene que preservarse. Eso es conservadurismo de manual, ¿no? Se me hace curioso, ¿no? Que requieran argumentos de conservadores. Esta zona tiene que tener esta cultura y todo eso. Cuando muchas veces el enfoque que se le da es de multiculturalismo, ¿no? Y básicamente en este caso no, el barrio tiene que preservar su cultura intacta, tal y como está. Entonces es bastante curioso que se refieran a temas que son como más desde la óptica del conservadurismo. Al ser reemplazados por negocios dirigidos a nuevos residentes con mayor poder adquisitivo, y además la gentrificación puede generar tensiones sociales, como las estamos viendo ya. Puede generar desigualdades, afectando por supuesto la cohesión comunitaria. Bueno, sí, técnicamente cualquier cosa que hagas puede afectar la cohesión, pero no sé si sea correcto culpar a las personas, a los nuevos residentes de esa zona de esa cohesión. O sea, esto es completamente bilateral. O sea, también puede ser que las personas que se sienten desplazadas estén siendo también bastante agresivas con los nuevos residentes. Estas cosas nunca son unilaterales. El tema de fondo es que lamentablemente durante muchos años la vivienda
ha sido vista como un negocio, no como un derecho. El sector inmobiliario, que es uno de los sectores más opacos que existe en nuestra economía. Es que, pues, todo va a ser un negocio, todo tiene que ser un negocio porque alguien lo tiene que producir. Y el que sea un derecho tal y como suelen plantearlo muchas personas es que el Estado te lo tiene que garantizar de alguna otra manera, como quisieran muchas personas, ¿no? De que el Estado garantice la vivienda a todos, que en papel suena muy bien, pero en la praxis tú no tienes derecho. Alguien tendría que construir eso. ¿De dónde va a salir el recurso? Tú no tienes derecho a que otra persona te trabaje a ti de gratis para construirte una casa. Los recursos del Estado no salen de la nada, tienen que venir de algún lado. Entonces eso implicaría una mayor subida de impuestos. Tendrías que despojarle de alguna otra manera. Y créeme que como está en México, no van a ser los ricos los que pagan, va a ser la clase media. Y mucho menos los políticos. Esto, al contrario, que el gobierno tenga tanto presupuesto como para que esté en la obligación de darle una vivienda a cada uno, pues eso les daría muchísimo más presupuesto de dónde robar los recursos. Por eso es muy peligroso darle al Estado tanto poder, sin mencionar que pues en realidad nadie tiene derecho al trabajo de nadie más. Entonces, tal y como plantean el derecho como, te lo tiene que garantizar el Estado, no, y obviamente pues lo van a hacer un negocio, son constructoras, nadie hace un negocio a pérdidas, y supongo que más adelante se va a hablar de la especulación, que también es todo un tema. Entonces voy a darle a seguir al video. Yo ya lo vi hace rato todo el video, pero la verdad ya tiene algunos días que lo vi, entonces no recuerdo todos los detalles. Y les recuerdo, es el canal de Jesús Escobar Tobar. Vamos a ver. Integrado, perdón usted, por diferentes firmas de personajes impresentables o de empresarios quienes hicieron su fortuna de una forma muy dudosa, gente que se ha encargado de corromper durante toda su existencia a funcionarios, alcaldes, delegados, lo que usted quiera. Eso también yo estoy de acuerdo en que en México hay demasiada corrupción, pero de nuevo lo reitero, la corrupción se genera con el gobierno, con la acción del Estado. Entonces, un político no te puede vender un favor que no puede darte. Entonces, la solución de garantizarlo como la vivienda como un derecho suena muy bonito en papel, pero en la realidad sería darle más poder al gobierno, básicamente. Ya existe actualmente el Infonavit y son créditos, pero así garantizar la vivienda al 100%, muy muy complicado. Y más si le sumas que además tiene que ser en la colonia que quieres, porque no estamos hablando de que no tengas vivienda, ¿no? Sino que tiene que ser en las colonias gentrificadas, o sea, en las colonias donde mucha gente de mucho poder adquisitivo quiere vivir. Entonces creo que aparte de esto se están mezclando como dos temas. Uno es el tema de acceso a la vivienda y otro el de la gentrificación. Yo creo que el de acceso a la vivienda no entra tanto a este tema como tal, y es un tema más denso y más complejo que el de la gentrificación. Son dos temas relacionados, pero son diferentes. Porque si quieres solucionar lo de la vivienda y además lo de la gentrificación como que en un solo movimiento, significa que, o sea, básicamente no solo es que tengas una vivienda, sino que sean las colonias, pues en la colonia que tú quieras. Y eso es complicado porque en un mercado los precios son dinámicos. O sea, me sorprende mucho que existiera el término gentrificación porque son las leyes básicas del mercado en la que pues encarecen los precios, básicamente. Si te mandas un producto y alguien está dispuesto a pagar, que básicamente no son los gringos, en muchos casos no son los gringos tratando de especular con la vivienda mexicana, genuinamente quieren rentar y vivir aquí en México, en Ciudad de México. Y no solo los gringos, también muchas personas del extranjero y otros países es lo que quieren, vivir en México pagando rentas que para ellos no son tan altas, pero pagar menos, pero no es que ellos vengan como en la mayoría de los casos a como especular o querer invadir un barrio pagando más y expulsar a los locales en primera instancia, ¿no? Más bien es que ellos llegan y los propietarios de las residencias, los negocios, básicamente los propietarios de toda la zona a la que llegan, pues los ven y se les ponen los ojitos así como las caricaturas, como signo de dólar, ¿no? Entonces, en muchos casos no es que ellos estén dispuestos como que a ofrecer mucho no es su intención de ofrecer mucho dinero para desplazar a los locales, ¿no? Sino que más bien
los propietarios de los negocios y las viviendas ahí los ven con signo de dólar y ellos son los que les suben la renta. O sea, entienden, eso es lo primero, que son los propios mexicanos que son dueños de alguna residencia o algún negocio, son los que les suben el precio. Este factor, el orden, es importante para entender también qué es lo que está sucediendo. con tal precisamente de imponer su santa voluntad que ha destruido zonas verdes, zonas boscosas, todo precisamente para ganar dinero. El sector inmobiliario es uno de esos sectores en donde se encuentran personajes sumamente tramposos, sumamente corruptos, sumamente agresivos. No estoy diciendo que todos, pero existen estas características que lo definen al momento de evaluar precisamente a las principales empresas que se dedican a ello y a sus dueños. Ahora, estos grupos han hecho precisamente de la vivienda un negocio, ¿no? Le han hecho creer a la gente que no es. Yo ahí discrepo bastante, no es que lo hayan hecho un negocio, siempre ha sido un negocio y mientras vivamos en una economía de mercado, no digamos capitalismo, porque básicamente México tiene como una economía mixta en el que el Estado se involucra en muchas cosas, entonces México no es capitalista, pero digámoslo así, existe todavía la economía de mercado, digámoslo así. Entonces en cualquier rubro de algo que se produzca, pues va a ser un negocio, o sea, una empresa, una inmobiliaria, una constructora que haga algún nuevo edificio, pues obviamente está buscando hacer un negocio. Es que es básico, todos buscamos, todo es negocio, porque pues, eh, salvo la caridad, pues nadie ofrece su trabajo, sus servicios gratis. Todo es, pero no es que lleguen estos inmobiliarios y quieran hacerlo negocio, no, siempre ha sido negocio. Y pues también es en el que todos participamos, o sea, es básico también, como los consejos que daban los abuelos de, no, pues es importante, mi hijo, que te compres un terreno, ¿no? El clásico consejo que dan los abuelos, pues eso también es participar en el terreno inmobiliario, o sea, es algo que todos hacemos. Si se construyes una casa, pues ves no, pues está cerca de un río, de una laguna, es una zona que van a construir, se va a abrir una nueva calle. Aquí puede ser, la verdad es que en ese sentido, pues todo aquel que compra una casa va a buscar la mejor inversión, va a pensar que es redituable. Entonces, para todos es negocio. O sea, no es que los millonarios lo hayan vuelto a negocio, no, ya es negocio de antes. Siempre ha sido negocio. Un derecho, se han aprovechado de todo este concepto neoliberal y han despojado a las personas de su derecho como tal. Cierto que está la gravedad de la Condesa, el hipódromo Condesa, la Roma no empezó ayer, ya tiene muchos años agravándose. Primero con la llegada masiva de antros, que para lo único que sirvió fue para incrementar la violencia y la inseguridad en la zona, por la venta de droga, por el control que había de los cárteles de la droga, de ese tipo de lugares, que en realidad eran cárteles policíacos, como se los hemos dicho en otras ocasiones, sobre todo lo que fue el sexenio de Miguel Ángel Mancera. Y hay casos muy emblemáticos en ese sentido. Pero esto le dio en la torre a la colonia. Le empezó a dar en la torre, por ejemplo, en el caso de la Condesa. Y después llegaron estos grandes desarrollos habitacionales que compraban casas ya antiguas. Pero aquí lo que no entiendo es, o sea, ahí está hablando un poco de que la colonia se fue un poco abajo por este tema de antros, pero pues eso debería ser que las propiedades igual bajen, o sea, menos habitable la zona, eso para cierto tipo de personas como familias. Entonces, pues sí, eso puede pasar, que la zona suba o pueda bajar. Eso depende del tipo de personas que lleguen. Obviamente, si tu zona se llena de criminales, de mafiosos y está todas las calles sucias, obviamente, pues el precio se va a devaluar. Que de hecho creo que es uno de los objetivos de la marcha, ¿no? Vi que varios comentaban, no, pues es que toca asustar a los gringos, ¿no? Como este tipo de protestas en las que pues se rompen cosas, se daña y hay gente que salía como con las pintas de maleante. Y eso a propósito, en especial los de tipo bloque negro y es como para... Es explícito lo que quieren hacer, es como, vamos a asustar a los extranjeros, ¿no? Que somos gente como criminal, indeseable, que destruimos cosas, que robamos, entonces esa es la intención. Entonces es como bajar el valor de la propiedad para intentar asustar, pero aquí es como lo que está diciendo, ¿no? Pues si se llena
de policías corruptos, de maleantes, pues obviamente baja, pero pues en teoría eso también debió haber hecho que bajaran los precios. De personas que fallecían, que los hijos ya no tenían cómo mantenerlos, o que se dejaban seducir por el dinero, o no lo necesitaban ya esa casa, y se compraban esos lugares y se construían edificios cuyos departamentos eran incansables para el 95% de la población de este país, ¿no? Rentas de, bueno, costos hasta de 5. Pero bueno, ¿en qué quedamos? O sea, ¿era una colonia que se vino abajo con los antros? ¿O era una colonia muy rica en la que no le alcanzaba el departamento a la mayoría del país? Y si era tan mala y peligrosa, ¿por qué quisieras tener tu departamento ahí? Pregunto. Es algo que no me ha quedado claro. En ese momento 6 7 millones de pesos, posteriormente se incrementaron en la actualidad. Usted encuentra un departamento de 60 metros cuadrados en esa zona en alrededor de 10 millones de pesos, por ejemplo, y las rentas oscilan desde Pero es que así es en todas las ciudades importantes y en las capitales. O sea, los precios en Nueva York también han subido. Obviamente la mayoría de personas quieren concentrarse al centro de la ciudad. Es como, es como, pues es la zona más importante de la ciudad, pues yo quiero vivir, entonces hay mayor demanda ahí, entonces obviamente los precios van a subir. los 15,000, 20,000 pesos hasta casos verdaderamente dramáticos como de 100,000 pesos, y eso nos tocó verlo y nos tocó escucharlo, nadie nos lo contó. Un servidor, como se los he dicho en otras ocasiones, creció en el Hipódromo Condesa y nos fuimos dando cuenta de toda esta transformación que afecta, como bien le decíamos en el comentario anterior, las raíces de un barrio, las raíces de una colonia. Y aquí me llama mucho la atención que se hable ya de raíces, ¿no? Y de este tipo de cosas, de raíces de la colonia y de que tiene que haber cierto tipo de habitantes en un área, ¿no? Muchas veces se ha hablado en discursos como más de izquierda. Yo no he visto mucho del canal de Jesús Escobar, pero por lo que veo es una línea más de izquierda, ¿no? Y es algo que se le ha criticado mucho, pues, a las agendas de derecha, ¿no? Pues es que somos los habitantes originales de este territorio y pues somos los que ya vivimos aquí, llevamos varias generaciones y no queremos extranjeros. Eso se le ha criticado mucho a Estados Unidos, de que no quieren extranjeros en su territorio porque, pues somos los originales, ¿no? Te hablan mucho del Big Replacement, ¿no? Del que los van a reemplazar a todos con extranjeros. Pues suena bastante similar a lo que están mencionando, ¿no? No, pues tiene que ser los habitantes originales de esta zona y son las raíces del barrio y nos afecta que los extranjeros vengan porque cambia nuestra cultura. La esencia de la misma, el emblema, tal. A muchos los han etiquetado de extrema derecha por decir menos que eso. Tal cual. Y el punto no es el desarrollo, porque habrá gente que nos diga, es que es una cuestión de desarrollo. No, no es una cuestión de desarrollo ni mucho menos. Es una cuestión netamente de abuso. No, sí es una cuestión de desarrollo porque es un hecho de que esa zona sí se desarrolla. O sea, puede ser que sí, eso yo estoy de acuerdo, obviamente sí trae ciertas cuestiones negativas, en especial a la gente que estaba rentando, que ya vamos a ver un poquito más adelante lo que opino de eso. Pero evidentemente esa zona se desarrolla, o sea, se empiezan las construcciones, el gobierno, o sea, también es el que invierte más en esa zona, o sea, objetivamente sí tiene que ver con el desarrollo porque esa zona se desarrolla. Ya que traiga consecuencias, eso también es algo que conlleva, pero de que está relacionado con el desarrollo, está relacionado con el desarrollo. Pero bueno, ok, recapitulemos un poquito, ya dijeron los términos: desplazar, despojar, expulsar, y ahora el último término que acaba de mencionar es abuso. Ok, vamos a ver, vamos a analizar esas tres cuestiones al terminar de ver el video. Porque a la gente que no quiere vender la sacan a la mala en muchas ocasiones. Si esto es así, yo la verdad considero que sí está mal. O sea, no es que si te sacan a la mala, bueno, a la mala en ese sentido, habría que ver cómo es que surge ese sacarte a la mala. O sea, podría ser el peor de los casos. Eres propietario y no sé, los criminales te sacan de esa zona, pero no creo que sea el caso en Ciudad de México. Ahora, es diferente a
si tienes un contrato de renta, de arrendamiento de un departamento, que no ha concluido su periodo, porque bueno, todos los contratos de renta tienen un periodo hasta el que es válido y también depende de las cláusulas que tengan ese contrato, pero si acordaste que tu contrato iba a durar hasta cierto periodo y te quieren sacar antes, eso me parece mal. Ahora, si tenías un contrato de renta que básicamente estipulaba que solo podías estar hasta cierto tiempo y que ese precio que te daban era hasta cierto tiempo y luego no te quieres salir, pues básicamente no, el propietario pues es el que tiene el derecho de la propiedad, tú eres el que ya no se quiere salir, entonces eso depende, son cosas, cada caso es diferente, pero habría que definir cómo es que te desalojan, en qué condiciones y básicamente si que se respeten los contratos que tenías, contratos de arrendamiento. Aprovechándose de la corrupción oficial, porque la gente que todavía tiene contratos de arrendamiento le juegan chueco para que tenga que abandonar esos edificios Eso se me porque hace el dueño ha muy decidido mal. convertirlos en Airbnb. Ujú. Si todavía tenías un contrato, se me hace bastante mal que sí te estén desplazando, pero esos son dos temas diferentes si se dan cuenta. Una cosa es que el Estado de Derecho esté corrupto y no te estén haciendo valer tus contratos ni tus derechos, porque bueno, si firmaste un contrato y no te están cumpliendo una parte, eso es completamente ilegal. Y otra cosa es diferente la gentrificación. O sea, tarde o temprano los contratos de renta van a expirar y, y ya el propietario decidirá si se lo renta a alguien más o no. Pero son dos temas diferentes. Una es que el Estado de Derecho es poco eficiente. Habría que cuestionarle, bueno, estamos hablando de la Ciudad de México gobernada por Morena, ¿no? Entonces habría que cuestionarlo también, qué es lo que piensa de la administración de Morena en Ciudad de México y en el país en general. Me gustaría saberlo, pero son dos temas aparte. Una cosa es que no se están respetando los contratos y te están sacando antes, lo cual es ilegal, lo cual nos hablaría de corrupción como parte de la policía, el sistema judicial, las autoridades de la Ciudad de México. Nos hablaría de una red de corrupción bastante grande. Pero otra cosa es el proceso de gentrificación que tarde o temprano, cuando los contratos de arrendamiento expiren, pues va a suceder. Entonces son dos cosas separadas, pero vamos a ver. Reitero, en este caso se me hace bastante mal que si tienes un contrato que dice estoy hasta esta fecha con este precio de arrendamiento en este departamento y que llegue el propietario a decirte no, pues se cancela el contrato sin ninguna cláusula que se lo permita en el contrato y que te saquen para hacerlo en Airbnb. Eso se me hace fatal, que no se respeten los acuerdos. Pero reitero, eso es sí como se puede hacer a la mala, pero no creo que sea el caso de todos. Yo creo que simplemente hubo personas que el contrato pues terminó y ya está, es un contrato de renta. Es decir, no es Y esto es algo que también no entiendo mucho de los críticos de la gentrificación que te dicen, no, pues quiero que el barrio conserve sus raíces, ¿no? Pero al mismo tiempo se habla de contratos de renta y de arrendamiento. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O eran las personas originales de ahí, que son los de la raíz del barrio? ¿O eran personas con el suficiente poder adquisitivo, que ya de por sí era bastante alto para que pudieran rentar en Ciudad de México, que llegaron después y estaban rentando? O sea, no puedes decir que eres el original de este barrio y al mismo tiempo estás rentando. O sea, estamos de acuerdo que en algún punto que los originales en algún punto tuvieron que ser propietarios. Sí, porque pues eras el que vivía ahí antes. Quizás ya después le fue mejor a tu familia y te quedó esa propiedad y las compraste. Entonces, yo creo que el original tuvo que haber sido propietario. No creo, no necesariamente todos los propietarios tendrían que ser los originales del barrio, pero los originales de ese barrio sí eran los propietarios. ¿Sí me explico? Entonces, esto es algo que no entiendo mucho de los críticos de la, entre comillas, gentrificación, que te dicen, pues es que eran los originales, las raíces del barrio, ¿no? O sea, te habla de como la gente original que vivía ahí, pero al mismo tiempo tenían contratos de renta. Entonces, ¿en qué quedamos? un asunto que permita el desarrollo de la zona como tal, porque mucha gente también habita en la misma y vive en una burbuja. Nos ha tocado ver a gente del extranjero que habitan 5 o 6 personas en un mismo departamento para poder pagar ese ese tipo de rentas. Otros También, pues eso también nos habla de que las personas que llegan no necesariamente tienen
tanto poder adquisitivo si es que lo tienen que compartir. Personajes llegan con una actitud muy difícil, muy complicada y comienzan a agredir a los lugareños, a la gente que ha crecido, se ha desarrollado en esos lugares. Sí he visto casos bueno, sí he sabido de casos de gringos, por ejemplo, en las playas que se quejan del ruido de esta. Creo que pasó no recuerdo si Sinaloa. Hubo este estado en el que unos gringos se quejaron de la música de los lugareños en la playa. No recuerdo exactamente qué. Mm, Me parece que tienen el derecho a quejarse, pero tampoco tienen el derecho a imponer a alguien que deje de poner su música. Sí he visto ese tipo de actitudes quizás que pueden llegar a ser prepotentes, al menos las he visto en redes sociales, de extranjeros prepotentes que sí quieren imponer el cambio de las actitudes sobre los lugareños, que quieren llegar a imponer y no, pues no puedes tocar esto no puedes tocar esta música, ¿no? Para mí esto es ruido, entonces ya no lo puedes hacer. Entonces llegan algunos con intenciones, algunos sí llegan con prepotencia, que bueno, eso es subjetivo, pero hay otros que quieren llegar a imponer y no. Si la ley no estipula que no se puede tocar música en la playa, pues no, ni modo. Pero también, pues sí he visto al revés, que llegan los extranjeros y pues sí, con la propia marcha, que literalmente piden que hagas patria y algunos sí han llamado a la violencia de matar a un gringo o algo por el estilo. Entonces, las marchas han sido un llamado en gran parte a la violencia. Entonces, a veces parece, es que no tiene sentido que llegues a otro país tú a agredir a los lugareños, ¿no? Eso no es no es una buena táctica. Normalmente no sé, ni siquiera tienes ventaja. Tú eres, pues si vas a otro país extranjero no irías a agredir, o sea, no tiene sentido, o sea, tú eres la minoría ahí. O sea, en todo caso, los racistas, pues prefieren, así muy ultranacionalistas, pues preferirían defender su propio territorio, ¿no? Quedarse ahí y decir, pues no me interesa, yo me quiero mi territorio para los míos y ya, suerte para ti, pero no tiene sentido que digan que los extranjeros vienen en ese sentido, a agredir, al menos en su mayoría. Comienzan a agredir. Voy a repetir esta última parte. Otros personajes llegan con una actitud muy difícil, muy complicada y comienzan a agredir a los lugareños, a la gente que ha crecido, se ha desarrollado en esos lugares y mantiene todavía la posibilidad de seguirlos habitando. Pero esa es la cuestión, no son, dice, la posibilidad de seguirlos manteniendo, o sea, estaban como rentando. O sea, si estabas rentando, no eres, perdóname, pero no eres el lugareño original. Estabas rentando y básicamente tú ya eran colonias caras, por ejemplo, en especial si lo dicen para la Roma y la Condesa, que ya eran colonias caras que eran inaccesibles para la mayoría de mexicanos. O sea, tú eras el pez grande en un estanque chico. Pero ahora el estanque se hizo más grande y llegaron otros peces. Entonces tú ya no eres el pez más grande y por eso te quejas. O sea, eso es lo que me molesta, que suelen ser cosas que solo importan cuando le afectan a la Ciudad de México. Y igual cuando le afectó a gente que quería vivir en una colonia, pues que no es accesible para todo el mundo. De hecho, la Ciudad de México ya tiene rato que no es accesible para todo el mundo, salvo que sí vivas en la superperiferia, pero básicamente es eso, o sea, tú pudiste darte esa oportunidad de rentar un tiempo, pero pues tienes que entender que así como tú llegaste a rentar, pues los precios son dinámicos y puede llegar alguien más. Si es contrato de renta, pues tú no eras el original. El original es el señor que vivió en Ciudad de México desde, no sé, los 40 y tenía su casa ahí. Ese sí podría ser el habitante original. Y comienza a agredirlos con actitudes déspotas, con actitudes soberbias. Golpea directamente el comercio local. ¿Por qué? Porque los negocios tradicionales, a menudo familiares, arraigados en una comunidad, son reemplazados por establecimientos dirigidos. No diría reemplazado, sino más bien que si eres literalmente, repito, lo mismo, si tenías tu negocio y estabas rentando ahí y te subieron la renta, pues obviamente no te va a convenir, pero al propietario de ese local es el que subió los precios, o sea, es el que dijo, no, pues ya no me conviene este contrato de renta, puedo cobrar más. No es que el extranjero viniera a querer venir a pagar más y sacar a los habitantes de ahí, son los propietarios que al ver una mejor opción,
de una renta que les puede dar más rédito, pues tomaron esa opción. Básicamente, no es desplazamiento, simplemente se acabó el contrato de arrendamiento y... Pero reitero, o sea, si tú eras propietario de esa zona y tenías tu local, pues tú encantado porque ahora estás cobrando más. Y eso es un beneficio, o sea, sería Federico Bastiat, ¿no? Pues lo que se ve es que muchas personas se están teniendo que retirar. Pero lo que no se ve es que sí también se está dejando bastante inversión en la Ciudad de México. También hay varios trabajadores en la Ciudad de México de la construcción que se están beneficiando de los nuevos edificios que están construyendo. Evitar que se construyan proyectos inmobiliarios no solo empeoraría el problema, sino que afectaría a los trabajadores de la industria de la construcción. Repito, lo que se ve y lo que no se ve. Eso es algo importante, ver todas las ópticas en lo que pasa. Y obviamente, pues dirás, pero pues eso no más beneficia al propietario, ¿no? Y causa perjuicio a los que le estaban rentando de antes. Pero pues era su propiedad en un principio. Todos tomamos las mejores decisiones que nos puedan beneficiar y pues no están haciendo nada ilegal. Y si tenías un negocio, pues eso es un negocio que tenías. Y todos, les reitero, todo el mundo está tratando de hacer negocio. Salvo que hagas caridad, que es algo muy valioso y muy importante que se puede hacer desde el corazón. Pero fuera de eso, todo el mundo está buscando hacer negocio. Y no es desplazamiento, es básicamente se acabó tu contrato de renta, llegó un mejor postor y ahora le rento a él. Básicamente. Pero no digan desplazamiento y no digan despojar, no digan expulsar y abuso, porque así como lo veo, no es así. A diferentes públicos. Las tienditas de la esquina comienzan ya a ser socavadas. Supongamos esto, las tienditas de la esquina habla. Supongamos esto de las tienditas de la esquina. Si tú eras dueño de una tiendita de la esquina, así, la clásica, con letrero de Coca-Cola, dueño de la tienda, dueño, no rentabas, eras dueño y tenías ahí eh, tu clásico logo de Coca-Cola y todo eso, ¿no? Y eras una tienda clásica como nosotros entendemos la tiendita de la esquina. Y estás en el centro y esa tiendita estaba en el centro de la Ciudad de México, siendo tú el dueño, coronaste. Coronaste, porque ahora ese terreno vale muchísimo. Vale muchísimo más de lo que hubieras ganado con la tienda y sin tener que trabajar. Pero es que es lo que reitero, porque en una parte dicen, no, pues es que éramos los originales de esta zona, pero ¿cómo que eras el original si no eras dueño? Eso no tiene mucho sentido. Si supongamos que eras Don Chucho, ¿no? Que tenía su tienda desde 1948 en la Ciudad de México, ¿no? Y en Miscuac, ¿no? en la Roma y la Condesa. Pues si mantuviste esa propiedad y la compraste cuando era barata y ya tenías mucho tiempo de tú y tu familia tener esa tienda, pues en términos económicos, puede ser que sí te hayas encariñado con la tienda y esa tradición familiar, del negocio familiar, es lindo, pero en términos netamente económicos, coronaste, porque ahora eres dueño de un local que ahora puedes ya sea rentar o vender a un precio mucho más elevado. Es lo que no entiendo. Completamente por ese tipo de, No entiendo por qué dicen que afecta tanto a los residentes, a los lugareños originales. de empresas, ese tipo de grupos. Es decir, perdón, pero la gentrificación como tal no es nada positivo en realidad. No, sí trae beneficios positivos. Es como, vamos a ver, en primera, vienen extranjeros a comprar a comprar propiedades o mercancía en México. Muchos pagan impuestos, la mayoría yo diría yo que paga impuestos. Ese es otro tema aparte de que es, yo estoy de acuerdo en que deberían pagar los mismos impuestos que pagan los locales, si no es que quizás un poco más. Y yo en general estoy de acuerdo en que no se pagan muchos impuestos, pero yo digo que sea parejo y que no haya ese tipo de evasores, ¿no? De que no paguen los impuestos y que vengan extranjeros y cobren salarios de otro lado y aquí no paguen impuestos. Eso está bastante mal porque altera altera la competencia que se pueda tener. O sea, si estás ganando en dólares pero no pagas ni un impuesto, eso sí se me hace muy injusto. Pero objetivamente sí traen beneficios. Llegan a México, compran propiedades, la zona se desarrolla, compran productos en México. Es como si nosotros exportáramos, en lugar de exportar productos,
y los compraran en el extranjero, vienen los extranjeros y compran los productos de México. Igual sube el Producto Interno Bruto, también pagan impuestos, se desarrolla la zona, crecen los negocios. Y vamos a ser sinceros, las personas van a otra residencia también pueden desarrollar esa zona residencial que no costaba esas otras colonias. Pues puedes llegar tú con ese otro poder adquisitivo que tienes y técnicamente tú también estarías gentrificando. Entonces, sí, objetivamente sí trae beneficios. Otra cosa es que sí trae consecuencias, eso no lo niego, pero objetivamente trae beneficios. Es un problema mucho más profundo y que tiene su origen, insisto, en esta mentalidad de que todo sea un negocio y por parte de un sector y de Pero es una que no es una autoridad mentalidad, que es durante un hecho, décadas les todo es permitió hacer negocio. lo que quisieran. Ahora viene el otro punto, el Airbnb. El Airbnb también es una tranza, bueno, no una tranza, pero también es un abuso enorme. Y sacan a gente para poderles rentar las viviendas. Repito, es lo mismo, depende si te sacan incumpliendo un contrato con abusos o si simplemente expiró tu contrato y no te quieres salir. Eso cambia muchísimo las cosas. Una cosa, para empezar, es ilegal y se hace con corrupción, y la otra no. Entonces, de ahí depende bastante. Y pues, sí, les quieren hacer la propiedad en Airbnb, pues también es oferta de hospedaje. Entonces, pues cada quien debe ver cuál es lo que le da más rédito. O sea, todo el mundo ve por su negocio. Otras personas Es que todos lo hacemos, todos buscamos la mejor opción. y obvio se da un total desequilibrio de las mismas. Hay gente que tiene contratos para seguir rentando y sin embargo le dicen, oye, tú pagas 5 pesos de renta, pues ahora vas a pagar 15. Oye, pues no, no me conviene, por ley no lo puedes hacer. Transan con la autoridad y sacan a las personas para empezar a trabajar como Airbnb. Me gustaría saber este tipo de cosas de transan con la autoridad. La verdad, les reitero, no he seguido mucho este canal, pero me gustaría saber si es consistente con esas tranzas, porque a lo mejor esto lo dice como un argumento en contra de la gentrificación, como para victimizar a los que estaban rentando una propiedad, pero me preocupa que luego no sea congruente y no se critique esa corrupción de la que hablo ahorita cuando se hable de temas como del gobierno. Me da la sensación de que es como para que en otros contextos puede defender al gobierno de la corrupción. Entonces, Es una sí idea es un mía, tema en donde lejos de garantizar una mejora en la calidad en base como lo que he visto de su canal y sus miniaturas es lo que me da que es un poco más complaciente con el gobierno actual. Entonces, sí me llama la atención que es que aquí el problema no sería la gentrificación, sino sería injusticias que se generan en el mercado inmobiliario que pueden generar y gentrificación porque no se respeta la ley. Pero el problema no es la gentrificación, no es lo injusto. Lo injusto es que no se respete la ley. Entonces, más bien de eso más que criticar a la gentrificación, se debería criticar la corrupción. ¿Sí me explico? Es un tema, en todo caso es un tema para criticar a la corrupción, no es un tema para criticar que vengan a invertirte. Como que en este video siento que está mezclando muchos temas que deberían tomarse como por aparte. de vida terminan afectando a muchísimas, pero muchísimas personas. Y de ahí uno entiende perfectamente la molestia, la inconformidad, el enojo, la indignación de un sector de la población que se siente agredido, es desplazado, es violentado por gente aparte que llega del extranjero y se asume como propietaria no solamente de su departamento, sino como propietaria de toda la zona. Y Eso depende de si de verdad eres el propietario. Si estás rentando, pues dudo mucho que cuando les llegue el recibo de renta se sientan dueños realmente. actúa como si de verdad, ¿no? Tuviera todas las de ganar. Además, nos hemos topado con restaurantes en esos lugares que ya no hablan español o que tienen la carta más en inglés y para que te la den en español lo tienes que pedir. Y eso es la queja que hacen los mismos estadounidenses cuando van muchos mexicanos a pues Estados Unidos, ¿no? Que dicen, no, pues sabes que ahora todo está en español o también está en español. Hay zonas en las que ya no se habla inglés. Y o sea, yo entiendo que eso te pueda molestar, pero ay, si vieran que muchos están utilizando este tipo de comentarios en... ¿No creen que los gringos no ven videos de México que no saben lo de la situación? Muchos lo hacen. Y muchos están tomando, hoy nos están dando
la carta de reversa del uno, ¿no? De los mexicanos que se quejan de los extranjeros y dicen que no quieren que se hable, que no quieren que se hable inglés y que quieren que solo se hable español. Pues eso les da combustible a todo lo que han dicho, o sea, pues es justo lo que les estamos diciendo todo este tiempo, ¿no? A todos los que apoyan a Trump, que es básicamente ahora están aplicando lo mismo, pero cuando nosotros lo decimos, pues somos racistas y somos no sé qué. Pero ahora me llama mucho la atención que los grupos de izquierda dicen un discurso similar, ¿no? De no, pues no queremos a los extranjeros, queremos que se hable solo español aquí, no queremos a los gringos. Y básicamente sí es como lo mismo que los nacionalistas de Estados Unidos. Básicamente, y a ver, puede ser debatible esa postura, pero también se me hace incongruente y muchos están agarrando esto de combustible de, ya ven, están aplicando lo mismo y es lo mismo. Y pues sí, está afectando a mucha gente que vive pues en Estados Unidos, ¿no? Porque es como, pues nos aplican la misma, pues vamos a aplicar. Quieren que el barrio solo sea para los locales que hablen inglés. Pues es que ellos también quieren que solo sea para las personas que hablan español. Digo, puedes creer lo que tú quieras, ¿no? Que está mal que que te opongas a los extranjeros. O está bien que quieras mantener tus raíces, pero hay que tener la congruencia de estar. Hay que ser congruente. Si estás de acuerdo en algo, con una postura, eso tiene que aplicar para todo. Entonces hay que ser congruentes en ese tipo de cosas. literalmente. No digo que sea uno agresivo con los turistas, o sea, uno agresivo con la gente extranjera que llega a vivir ahí, pero no puede ser posible que eso marque el derrotero de un país y que los personajes originales, los habitantes originales, sean los que se tengan que adaptar a ese tipo de costumbres y no precisamente al revés. El tema de la violencia, yo se los he Y eso es lo mismo que dicen, ¿no? Que muchos los han tachado de extrema derecha, de que ahora eres un nazi, de decir, no, pues es que no quiero que se hable español, ¿no? Y quiero que te adaptes y hables inglés. O con la inmigración en Europa, ¿no? Que llegan personas de África o países de Medio Oriente y pues exigen que ellos se adapten a la cultura. Pero en muchos contextos les dicen, no, pues es que eres un ultranacionalista de extrema derecha. Por eso me llama mucho la atención que ahora los movimientos de izquierda pues digan, no, pues es que nosotros sí queremos ser nacionalistas y sí queremos hacer esto. Cuando en su mayoría la izquierda ha criticado esas posturas nacionalistas cuando los hacen países de Europa, por ejemplo. Me llama mucho la atención. dicho en otras ocasiones, hay diferentes aspectos alrededor de la violencia. Hay una violencia necesaria en muchas ocasiones para hacer cambios profundos. Esto históricamente se ha comprobado. Hay una violencia provocada, muchas veces también por los intereses contra los que se manifiestan las personas. Básicamente creo que ahorita sí está justificando que hubo violencia en las marchas y hubo saqueos y hubo mucha destrucción de varios negocios. No todos eran extranjeros, negocios extranjeros, también había varios negocios locales. Pero creo que en este sentido es más una justificación de, pues es que tú provocaste la violencia, ¿no? Tú me provocaste y me orillaste a ser violento. ¿No? Son los que infiltran gente para generar esa violencia y que se pierda el mensaje de la misma. También eso es cierto, o sea, que puede haber infiltrados en una protesta y que se desvirtúe la protesta porque llega gente, pues sí, a causar destrozos en una manifestación, que llega a causar destrozos al famoso, suele ser también el famoso bloque negro, que pues sí, son los encapuchados, los que están cubiertos de la cara, los que causan destrozos, pero en general no digo que la mayoría hagan destrozos, pero lo que he visto en redes sociales, la impresión que me da es que la mayoría de los que están en contra de la gentrificación sí apoyan esos destrozos. O sea, no digo que la mayoría de los que hayan ido a esa marcha hayan hecho materialmente esos destrozos, pero dentro del conjunto de personas que están en contra de la gentrificación, muchos sí apoyaron los destrozos que se hicieron o los minimizaron. Dijeron, pues no es para tanto, o para que ellos gentrifican, o para qué, o son empresas multinacionales, entonces no importa que les hagamos destrozos. En su mayoría fue que o apoyaron o justificaron de las personas que están en contra de la gentrificación. Reitero, es la impresión que me da. Hay una violencia natural por parte de personas que están enojadas, que están frustradas y que es cierto, a lo mejor no va a cambiar nada, pero que ayuda a desahogarse en algún momento dado ante las vicisitudes completamente contrarias.
Hay una violencia cuestionable en todos los sentidos, es cierto, pero hay otra violencia entendible. Y por lo tanto muchas veces es indagar qué fue lo que pasó, pero también preguntarse por qué lo hacen las personas. Y no criminalizar en muchos casos. Ahora, es cierto. No se criminaliza cuando simplemente se identifica que se cometió un crimen. Criminalizar es decir, a alguien que no es un criminal, que hizo un crimen. Pero alguien que objetivamente hizo un crimen, como los que hicieron los destrozos en las marchas, no es criminalizar, es identificar que eres un criminal. No, varios de estos locales pues son también propiedad de empresas mexicanas o de grupo de mexicanos, o hay mexicanos ahí sentados que de una u otra manera pues no son los responsables directos de toda esta situación. Lo felicito mucho por mencionar eso también, que bueno, en realidad sí la protesta también afectó a varios mexicanos. Entonces, por ese tema de congruencia eh, pues sí, reconozco que él y agradezco que él también esté haciendo este tipo de afirmaciones. Se la reconozco como buena. Y que se ven agredidos en un Ujú. momento dado. Pero Exactamente. insisto en eso, hay que tener mucho cuidado porque sí, hay violencia necesaria en algunos casos, hay violencia infiltrada, hay violencia por parte de la frustración, y en todos y cada uno de ellos la autoridad es la que tiene que hacer acto de presencia para evitar que las cosas se incrementen. Pero esto, perdón que lo diga así, es un segundo plano. Estos actos de violencia no son la nota son las personas que salen a marchar por primera vez en contra de una actitud, en contra de un fenómeno que está de verdad generando mexicanos desplazados, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, y que es verdaderamente indignante que continúe pasando y que no debe de ser, y que todos debemos defender nuestras colonias de avances que solamente benefician a los personajes del gran capital o los que aspiran a ser del gran capital sin ningún tipo de respeto por sus raíces. Reitero, se habla de tema de raíces y de tener que defender la identidad de un barrio y todo eso, pero básicamente les digo, los dueños del barrio, los propietarios de ya sea de departamentos, casas, los que te arriendan son los que ven a los extranjeros con signo de dólares y son ellos los que les suben la renta. Y son ellos los que desplazan a las personas, que reitero, si estabas rentando, no eres el habitante original de ahí. Simplemente eras el mejor postor para esa renta en ese momento. Básicamente, que te duró el gusto un tiempo, sí, pero los precios cambian. Y nunca fuiste el propietario realmente. Entonces sí me llama mucho la atención. Pero yo creo que el meollo principal de esto ni siquiera es la gentrificación. Se habla mucho de gentrificación. Apenas llegó el término y no lo soltaron. Básicamente es esos temas. Y a mí me sorprendió porque es como... eh, pues yo pensaba que eran como cuestiones básicas de mercado, de que a mayor demanda de una zona, pues los precios inmobiliarios crecen. Entonces yo pensaba que era una cuestión, en especial en las grandes ciudades, ¿no? Donde todo estaba súper concentrado. Pensaba que era una cuestión de mercado que ya se tenía como que más noción de esto. Pero me doy cuenta con la gentrificación que es como que sorprendía a muchos con la guardia baja, ¿no? Como que ese término, como que sintieran que fuera necesario describirlo cuando es algo de mercado que ya se sabía desde antes. Pero bueno, básicamente lo que yo pienso es que se habla muchísimo de gentrificación y se habla muy poco de la centralización. ¿Sí? Ese es el tema que debería estar realmente en la agenda pública, debería ser la centralización. Porque algo que omite es que en algunas partes sí se desarrolla la ciudad, pero también se cobran más impuestos. Y eso es algo de la Ciudad de México que quedó. O sea, en ciertas delegaciones o colonias suben los impuestos. Entonces, eso también contribuye a que, entre super comillas, expulsen o desplacen a los lugareños de ahí, que te suban los impuestos de la zona. Entonces, son los empresarios y todo eso los que ven con signo de dólares a los gringos o a los extranjeros, ¿no? No solo son no solo son los empresarios, es el propio gobierno directamente. O sea, Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno, lo dijo claramente, que estaba buscando que nómadas digitales vinieran a la Ciudad de México. Eso lo dijo ella. La propia circunstancia generó que la Ciudad de México fuera un destino de pues turismo o este trabajo a distancia o turismo de nómadas digitales o de trabajadores remotos.
Y ahora lo que queremos pues es impulsarlo todavía más. Como ustedes saben, el turismo es una de las actividades económicas que genera más empleos indirectos. Un turista que llega a la Ciudad de México pues evidentemente busca un lugar para comer, busca un lugar para pasear, tiene distintas actividades que van generando una economía muy, muy dinámica. Ahora además, lo que estamos haciendo con Airbnb, con UNESCO, es que tenga todavía mucho mayor potencial y generación de empleo. Entonces Airbnb pone su plataforma a disposición para que una persona en Xochimilco, una persona en Iztacalco, una persona en Gustavo Amadero, diga yo quiero que se reconozca el trabajo que yo hago y se impulse un turismo distinto, un turismo creativo. Entonces puede venir un nómada digital o una persona que viene turista a la Ciudad de México, puede venir a un museo, puede ir al Museo de Antropología, pero puede elegir un día para dedicárselo a Xochimilco. Pero no a Xochimilco como tradicionalmente se hace, a ir a las trajineras, sino que van con una persona que la va a llevar a conocer su actividad, de tal manera que se promueva esa economía local y al mismo tiempo pues se reciba este proceso de ampliación del turismo en nuestra ciudad. Y veo muy poca crítica de parte de estos grupos a la gestión de Sheinbaum, por ejemplo. Culpan a los gringos, pero casi no hay críticas al gobierno. Al gobierno directamente, ¿no? De decir, pues tú lo causaste al incentivar esto. Tú lo causaste al subir los impuestos. Ven que para hasta el propio gobierno esto es negocio. O sea, ven que llegan los gringos y dicen, pues pueden pagar más impuestos aquí. Y subimos los impuestos de esta zona. Y cobramos impuestos por la construcción. Se desarrolla esta zona aquí. Y con los extranjeros que vengan y lo que podamos invertir también va a bajar la violencia porque va a estar más vigilado aquí. Entonces es algo que también le conviene al gobierno que lleguen extranjeros a invertir. A residir. Eso es algo que les conviene. Y primera vez que Claudia Sheinbaum dice algo coherente y la primera vez que y es algo que, bueno, no la critican muchos a ella directamente, pero sí a las consecuencias de lo que promovió, que fue la avenida de los nómadas digitales. Pero bueno, reitero, es el tema de la centralización lo que deberíamos estar hablando. ¿Y a qué me refiero con la centralización, no? Que es el tema de la centralización, básicamente, es algo que involucra a toda la República Mexicana. ¿Por qué en este sentido? Porque la Ciudad de México es un monstruo gigante que tiene millones de habitantes. No recuerdo la cifra exacta, pero pues es la ciudad más grande de México. Ninguna ciudad le hace sombra. O sea, ni Monterrey, ni Guadalajara, ni ninguna otra ciudad le hace sombra. Básicamente es una ciudad gigante, muy gigante, llena de habitantes y con mucha periferia. Entonces de ahí partimos que todo está centralizado. Todas las oficinas de gobierno importantes están en Ciudad de México. Muchos trámites que quieres hacer, tienes que ir a la Ciudad de México todavía. Los servicios de salud están más desarrollados en Ciudad de México. La seguridad también es mayor. Entonces, mucho presupuesto de toda la federación se va a la Ciudad de México. Y el resto de ciudades luego pues quedan olvidadas. Y es obvio que si inviertes en una zona en la que todos quieren vivir, los precios se van a encarecer. Porque todos están compitiendo por vivir ahí. Y básicamente todo está súper centralizado. Ese es el problema, que el gobierno no ha invertido para que haya seguridad en otras ciudades. Hay pueblitos chiquitos. Es así. O sea, los pueblitos chiquitos. Imagínate un pueblito chiquito en un municipio chiquito y pobre de un estado. Pues ellos se van a la capital. Porque no hay servicios. Entonces hay más gente dispuesta a rentar un área. Y se construye más, vive más gente y poco a poco con el tiempo se va haciendo más competido el centro de esa ciudad. Y de ahí los de esa ciudad, pues luego la ciudad pues no es tan grande y va a la Ciudad de México. Eso era algo muy común que sigue siendo, que la gente de los estados migre a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Por eso creció tanto, porque es la gente buscando la ciudad en el centro. La Ciudad de México es un hub, donde muchas conexiones de negocios e infraestructuras se conectan. Entonces se depende completamente de la Ciudad de México. Si se fijan, todos los problemas de agenda pública de Ciudad de México son de Ciudad de México. Si algo pasa en un estado no es tan relevante como si pasa en Ciudad de México.
Casi todos los temas de la agenda son Ciudad de México. Vean otros países como... No hay que ir lejos, Estados Unidos. Cada estado es independiente. Cada estado tiene una ciudad de... Bueno, no todos los estados, pero la mayoría tienen hasta 5 ciudades importantes, ¿no? Pues por ejemplo, California, ¿no? Pues tiene San Francisco, tiene Los Ángeles, tiene San Diego. Ves que son varias ciudades y entre ellas está la propia, también está la propia Nueva York, ¿no? Mucha gente ni siquiera sabe que Washington es la capital de Estados Unidos, porque hay otras ciudades como Chicago que le hacen bastante sombra. Ujú. En México, básicamente la Ciudad de México, y ya está. No se maneja que haya más de 30 estados, ¿no? Sino se habla de provincias. O sea, los demás estados no somos estados, somos provincia en ese sentido. Entonces, ¿cómo no quieres que si todo se centraliza, no compitan por el centro, ¿no? O sea, es como, es básico, ¿no? Hasta en los videojuegos, hasta en el Fortnite, la zona del centro es la más competida. O sea, y me sorprende cómo es que esto agarró a tantos con la guardia baja. O sea, las zonas del centro van a ser más competidas. Entonces, lo que se tuvo que hacer, que supuestamente intentó AMLO, no funcionó como la mayoría de las cosas en el sexenio, fue descentralizar Ciudad de México, pero eso no se puede. Entonces, básicamente la periferia de Ciudad de México sigue creciendo, creciendo y creciendo. Y para ir a trabajar al centro o a las colonias importantes, pues hay mucha gente que se tiene que desplazar horas en metro. Hasta 3 horas todos los días, de ida y vuelta. Y eso nos habla más bien de que el problema más bien es el problema más grande es la centralización, que no hay oportunidades de trabajo en otras ciudades, en otros pueblos, en otras zonas más pequeñas, en las que no te tengas que mover 3 horas para trabajar. Todos van a Ciudad de México por oportunidades, pero porque solo ahí están en Ciudad de México. Entonces ya ahorita que les empezó a cobrar factura a muchos, de que todos se quisieran venir a Ciudad de México, incluyendo los más ricos y los extranjeros, solo ahí ya se dan cuenta del problema y ni siquiera lo identifican bien porque les digo, el problema es la centrificación. Quería decir centralización, no la gentrificación, que todo está súper al centro en la Ciudad de México. Los problemas que importan el país siempre son Ciudad de México y todas las demás ciudades de la República siempre están en segundo plano y quedan en calidad de provincia. Para concluir este video, considero que se habla muchísimo de gentrificación y se habla muy poco de la centralización, que es lo que considero yo que es el verdadero problema. El gobierno no invierte en desarrollar otras zonas de la República Mexicana donde podrían ser habitables. No se combate el crimen, hay mucha inseguridad y mucha gente por eso no quiere vivir en zonas más alejadas o pueblos más pequeños. Este es un problema mucho más grande de infraestructura en el país y de seguridad. Mucho del presupuesto se va directamente a la Ciudad de México y el gobierno no invierte en desarrollar otras zonas, otros estados. Yo me atrevería a decir que los estados no se tratan como estados, se tratan como si fueran provincias, cuando en realidad no lo son. Problema que no afecta a Ciudad de México, problema que pasa a segundo plano. Deberíamos estar cuestionándonos por qué tantas personas viven en Ciudad de México, habiendo otras zonas importantes en el país que podrían desarrollarse. Reitero, se les trata a los otros estados como si fuera provincia. Mucha gente en Ciudad de México utiliza estos términos despectivos como vienes de provincia o eres provinciano. Los presupuestos federales también confirman esto. A los estados no se les trata como zonas iguales que podrían desarrollarse. Todo se centraliza en la Ciudad de México. No deberíamos pedirle al gobierno que prohíba a los extranjeros vivir en las pocas zonas seguras y habitables de México, sino deberíamos pedirle que haga zonas seguras y habitables en todo el país. Y bueno, esta fue mi reacción al video de Jesús Escobar. Yo pienso que tengo ahí varios puntos encontrados que creo que es importante que debatamos. Por favor, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y reitero, estos videos los hago en particular porque siento que ya no me da tanto tiempo de hacer los videos súper editados. Voy a tratar de seguir sacando ese tipo de contenido para los que ya me siguen, pero por favor te agradecería si me das tu opinión de este formato y cómo podría mejorarlo, y si te gustaría que pudiera sacar estos videos más seguido. Yo soy Idre, hasta la próxima.